en AIL Radio. Derechos laborales. Desde el año pasado se viene discutiendo una reforma laboral. Esa fue una de las banderas del actual presidente Gustavo Petro, y desde los primeros días en el gobierno empezó el proceso para formular lo que será un proyecto de reforma laboral que deberá ser tramitado en el Congreso de la República. Uno de los actores principales de esta reforma es el movimiento sindical, que además jugó un papel importante en la elección de este gobierno. Por eso, desde el mes de septiembre le presentaron algunas propuestas que consideran es necesario estén incluidas en la reforma laboral. En ese entonces, con el apoyo de la plataforma laboral, realizaron la primera Conferencia Nacional del Trabajo con el fin de dar a conocer las ideas que tenían. Recientemente, las centrales sindicales y la plataforma laboral realizaron la segunda Conferencia Nacional del Trabajo, donde reafirman su interés porque las propuestas queden consignadas en la reforma laboral, que según el gobierno será presentada a mediados de marzo en el Congreso. La reforma laboral es necesaria en el país para que, con ella, se disminuyan algunas cifras que son alarmantes, como por ejemplo el desempleo juvenil, que está en más del 16%, la brecha laboral entre hombres y mujeres, la informalidad laboral, la atomización sindical, entre otros problemas. Para hablarnos de estos indicadores hemos invitado a Víctor Hugo Ramírez, profesional de educación de la Escuela Nacional Sindical y quien hace parte de la comisión que ha apoyado a las centrales sindicales en la formulación de sus propuestas. La reforma laboral presentada por los trabajadores y trabajadoras colombianas hoy está en una fase de discusión con el gobierno nacional y de los empresarios a través de la comisión de concertación. Pero esta reforma tiene un sentido, y es que es una reforma que se hace bajo 4 grandes pilares, unos principios fundamentales del trabajo que buscan desenvolver el tema del estatuto del trabajo, resolver unos temas en materia de derecho individual, de derecho colectivo y algunas situaciones de los trabajadores oficiales del país. Y estos 4 elementos parten de una situación del mercado colombiano donde en el último año tuvimos una tasa de desempleo del 10.3%, con una tasa de ocupados, con un total de ocupados de 22.468.000 colombianos, en el que de esos 22 millones, el 57.6% son trabajadores informales, es decir, que 6 de cada 10 trabajadores y trabajadoras colombianos hacen parte de la informalidad. Pero el desempleo también se debe segregar, teniendo en cuenta que hay que mirar el desempleo de mujeres y hombres. Las mujeres, por ejemplo, se han mantenido en promedio con unas tasas de desempleo entre el 11% y el 12%. Disparó de manera importante, incluso por niveles de encima del 25% de la pandemia, pero el año 2022 alcanzó el 12.6%. Mientras que los hombres han mantenido en promedio una tasa de desempleo entre el 6.5 y el 8%, y cerró el año 2022 con 8%, lo que nos muestra una gran brecha entre hombres y mujeres en materia de desempleo y que las medidas que se han tomado a lo largo de los años no han resuelto el problema estructural del desempleo en la mujer. Pues la tasa de desempleo de los jóvenes también está demasiado alta. Solo en 2022 se cerró esta tasa en 16.7%. Es por eso que esta tasa tan alta, incluso más alta que el de las mujeres y que el de los hombres en promedio, nos demuestra que este sector de la población está en una grave crisis y que por eso, digamos, las políticas que debe salir por parte del gobierno nacional y de esta reforma laboral tienen que ir en ese sentido, en mejorar el empleo juvenil. Y ni hablar del desempleo en el sector rural, a pesar de que, de acuerdo al DANE, se plantean tasas de desempleo del 7.2%, hoy existen 3.370.000 personas en las poblaciones rurales y dispersas que no están insertas en el mundo del trabajo. No solo se debe observar esos 361.000 trabajadores que están buscando empleo y que hoy no lo tienen, sino que hay que ingresar esos 3.370.000 personas que hoy en el campo se olvidaron de trabajar. También la cuestión de cómo están las horas o el trabajo remunerado entre hombres y mujeres. De acuerdo a la última medición del DANE, los hombres en promedio trabajan 8.59 horas y utilizan 3.07 horas en la hora del cuidado,
mientras que las mujeres de 49 horas de trabajo y 8 horas de trabajo del cuidado. Por lo que esta reforma va en el camino de mejorar esas brechas que existen entre los hombres y las mujeres, de ser más inclusivos y de tener una perspectiva de género. Pero el mercado laboral en materia individual, que es la discusión que están planteando las centrales sindicales, también tenemos que verla desde la remuneración. Por ejemplo, desde la implementación de la Constitución Política de Colombia, las brechas entre el incremento salarial y la inflación cada vez se ha vuelto más angosta. Y lo que en promedio encontramos es que en los últimos 20 años los aumentos salariales no pasaban de 2 puntos, aunque en el último año pasamos de una inflación del 13,12 y un aumento salarial del 16%. Esta motivación se dio mucho más por la crisis económica que ha vivido Colombia en 2021, que se profundizó con la pandemia y que ha mejorado el tema de la brecha. Pero en promedio, las políticas laborales a partir de la ley 789, que le quitó las horas extras a los trabajadores, que le quitó las horas nocturnas a los trabajadores y trabajadoras, no han resuelto el problema del ingreso y por el contrario, antes la inflación estuvo controlada en los últimos años, pero el poder adquisitivo de los colombianos estuvo por debajo de esa dinámica. Y al compararnos con los países OCDE, ni hablar. Colombia al 30 de enero es el país con el menor salario de los países latinoamericanos de OCDE, con $250, solo por debajo de Brasil con 259 y con México con $279. Es decir, somos el país en la órbita OCDE que menor paga a sus trabajadores y trabajadoras. Y también ni hablar de las medidas en cuestión de la formalización. Por ejemplo, la contratación a término fijo se ha mostrado de manera constante desde el año 2003 al año 2021 que en promedio en Colombia los empresarios contratan el 11% de los trabajadores a término fijo, mientras que los contratos a término indefinido se han mantenido en promedio en el 22% del total de todos los tipos de contratación en Colombia. Es decir, en los últimos 10 años no ha habido resultados palpables sobre trabajo decente y formas de contratación mucho más digna. Y en materia colectiva, para ir cerrando, también el panorama no es muy alentador. Esta reforma laboral lo que busca es que el sindicalismo se fortalezca, que la libertad sindical se respete, y por eso hay propuestas en materia de negociación, huelga y derecho a asociación. Esta propuesta lo que busca es acabar con de tener menos sindicatos, pero sindicatos mucho más fuertes. Pasar de 1.073.200 sindicalizados en Colombia, que hoy representamos el 4,7%, a avanzar en estas coberturas y lograr a partir de la negociación por rama coberturas de 10, 12, 15% en tasas de sindicalización, y también en la negociación colectiva que le podamos poder llegar a más colombianos con derechos fundamentales. Porque esta situación en la cual se nos ha metido en la lógica de los contratos sindicales, pues se dispararon de manera impresionante desde el año 2012, después de la prohibición de las cooperativas de trabajo asociado. Partamos que antes del 2011 se tenían, por materia de contrato sindical, en el periodo de 10 años de 2001 a 2010, 211 casos de contratos sindicales. Luego de la prohibición de las cooperativas de trabajo asociado, estas se dispararon en 20.420 casos, lo que muestra un problema central en cuestión de que el contrato sindical, tal y como lo tenemos hoy, lo que ha servido es para tercerizar y para generar contratos ilegales en el país. Hay que fortalecer las convenciones colectivas de trabajo, hay que firmar más convenciones, hay que promover la negociación por rama, la negociación por grupo, y en esa perspectiva es que estas cifras intentan reforzar que la reforma laboral es justa, que la reforma laboral es modernizante y que lo que busca además es que tengamos unas relaciones mucho más democráticas, mucho más justas, mucho más incluyentes en una perspectiva de gobierno de cambio. La propuesta de reforma laboral está siendo discutida de manera tripartita,
De todas formas, el sindicalismo espera que la mayoría de sus ideas quede consignada en el proyecto final que será presentado en el Congreso. Asimismo, las centrales sindicales esperan apoyar esta reforma porque saben que es en pro de las y los trabajadores del país. Este programa es producido por la Escuela Nacional Sindical con el apoyo de la Asociación de Institutores de Antioquia, ADIDA. Escúchelo por ADIDA Radio o por su plataforma digital preferida.